Estupendo. Bueno, en primer lugar, te quería preguntar, ¿cómo surgió Vida de Pastores? ¿Cómo surgió ese proyecto? Historia de pastores. Historia de Pastores, Sí, perdón. exacto. Vida de Perdón. pastores era el título que el Antón quería ponerle. El personaje Jonás decía Vida ¿Ah, de sí? pastores siempre y dice Antón, no, se llama Historia de pastores. Ah, pues mira, Sí, le he reivindicado sin querer. exacto. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo Sí, dio ¿cómo con...? comenzó este proyecto? ¿Cómo fueron sus inicios? Bien, yo estuve en Elías Querejeta Cine Escola, en Donosti, donde entré en parte para desarrollar esta peli que ya venía rondando en esa primera pandemia, en Ujú, la que de alguna forma la incertidumbre del momento presente, que tenía que ver con el no saber qué va a suceder en el futuro, generó un espacio para contar cuentos y para mirar desde algún otro lugar al pasado. Y entonces me sucedió que con la familia pues se hicieron muy presentes las historias que en realidad desde pequeño vienes escuchando en el patio, en el coro de vecinas, ¿no? En mi pueblo, en la Puebla de Unfadrique, sobre el pasado y concretamente sobre el pasado en el campo y en los cortijos. De modo que en ese verano de 2020 a la vez Mari, que es otra de las protagonistas de la peli, había venido a vivir al pueblo, rehabilitar el cortijo familiar también, y pasé allí muchas noches con ella escuchando historias sobre su padre Guillermo Marín, algunos cortijos, historias donde también se mezclaba mucho la leyenda, la fantasía, ¿no? Y de ahí nació un deseo por eh, hacer un proyecto que fuese una escucha de estos cuentos, ¿no? Y de ahí nace Historia de Pastores. Fui a Donostia a desarrollar y en paralelo ya estaba en conversación con María Riera Peris, que es la productora de la peli anterior, y fue muy bonito porque el nacimiento de Historia de Pastores coincidió con el nacimiento del sello de la productora, que es Películas María, entonces fue como un doble nacimiento y fue una ocasión perfecta y súper privilegiada para desarrollar la peli ujú. y Eh, llevarla a cabo. y llevar a cabo, ¿no? Claro, porque es una película documental, ¿no? O sea, porque yo tenía un poco, a veces dudo con los nuevos documentales sean ficción o tal, es un documental en realidad, En ¿no? realidad es una peli de ciencia ficción. Ajá, vale, ok, No, bueno, pero también cada sí, uno, ¿no? Digo de ciencia ficción y a la vez lo digo un poco también sí. de la provocación, porque sí, tienen una parte. Yo no digo tanto de documental, sino de documento. Hay una conciencia archivística, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Como del trabajo con una realidad, ¿no? Una realidad que no es naturalista, ¿no? Que muchas veces asociamos el realismo al naturalismo y son cosas que en verdad son diferentes, ¿no? Ujú, Y es una realidad especulativa. Para mí, yo cuando me preguntan por el género siempre digo que es realista porque es una amalgama de la comedia, del drama, del surrealismo, de la ciencia ficción, que yo pienso que son todos géneros que conviven en nuestro día a día y por lo tanto son realistas, ¿no? Pero desde luego no diría nunca que la película es un documental. ujú. Mm. La verdad que es una un poco reivindicación también por la vida pasada, ¿no? De los pastores, una profesión que, bueno, yo qué sé, que ya no sé por qué motivo, ahora con todas las otras tecnologías y demás, son como que hay una España, ¿no? Que se está quedando como vaciada y tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Con los pastores, con la vida animal, la vida agrícola, ¿no? Es un Mm. poco reivindicación tu proyecto sobre esto también. Bueno, realmente la película parte de un compromiso muy profundo con la tierra que filma, que es mi tierra. Em, y también trata de nadar un poco a contracorriente de ciertas miradas que tiene que ver con el constatar, ¿no? Como un fin, dar un fin, ¿no? Como a espacios que están llenos de vida, pero tal vez esa vida no se representa tanto, ¿no? Desde un lugar celebrativo y vital, ¿no? De ahí nace un impulso resistente en realidad de hacer una película donde las personas mayores sean vitales hasta el punto que parezcan jóvenes, donde se rompa ciertas dicotomías como la tecnología perteneciente al futuro y el pasado perteneciente a, por ejemplo, lo analógico, ¿no? En la película, el documental o el documento y la ficción, ¿no? Porque la realidad es mucho más compleja, no es binaria, ¿no? Desde luego es interdependiente y todo se mezcla,
¿no? Y en ese sentido, la peli trata de abrazar esa contradicción y esa complejidad que es lo que nos hace plurales y diversos, ¿no? Em, el ejercicio del pastoreo se está transformando. A día de hoy, de hecho, ya hay pastores robot, el pastor robot, que quiero decir, como y se pastorean el ganado con drones. Quiero decir que en realidad nada más, muy poco alejado de la realidad especulativa que plantea la peli en el año 2027. Y desde luego lo que sí queríamos y quería personalmente era mostrar que en un futuro cercano, en una futurabilidad frágil, porque está por llegar en cosa de 4 años, ¿no? Hay vida y hay vitalidad y donde también hay heridas, donde también alguien puede encontrar decadencia, ¿no? Pero también hay juego, ¿no? Y hay ganas de estar, de seguir habitando, de seguir contándose historias, ¿no? Y desde luego yo creo que eso es la capa más evidente, pero más principal de reivindicación de la película, ¿no? Salir también como de esta tendencia de clasificación de lo rural, lo urbano, ¿no? No sé, como hay como una mezcla que era importante, nos parecía importante representar o reivindicar mejor. Totalmente. Bueno, también reivindicar también, como tú bien has dicho, a las personas mayores y aquí parecen jóvenes. La mujer es becaria. O sea, es una cosa que incluso puede dar un poco a la comedia, ¿no? Porque evidentemente se becaria a esos años, pero también es algo que me parece muy tierno, ¿no? De decir, joder, yo tengo mis años, pero nunca dejo de aprender. Claro, total. Y, y, mm, y nunca nos dejan de explotar también. Bueno, eso también, eso hasta Como... los 100 yo creo que ya, nuestra generación hasta los 100 años más o menos. Pero sí, por supuesto, de nuevo, romper un poco como esta cuestión binaria totalmente y dar otra representación de eso que se conoce como la España vaciada, ¿no? Mm, Y entenderlo desde otros lugares que creo que tienen que ver más con el dentro, porque al final la película propone un espacio abierto para seguir habitando esos lugares en su dignidad y en su... y bueno, y en su sentir presente, ¿no? Realmente como... Y eso es claramente importante, ¿no? Y ahí también había, con el territorio viene también la representación de las personas mayores, ¿no? Que cómo se representan, ¿no? Muchas veces. Y como esa representación, al menos a mí, con mi experiencia, me parecía muy alejada de la realidad. Yo cuando voy a la Puebla, siempre hay como 20.000 cosas que hacer con Mari, con Antón, con mi abuela, ¿no? Como, y realmente siempre estamos como con nuestras aventurillas por el campo, ¿no? Como y contándonos historias y especulando y fabulando, ¿no? Y de hecho así empecé yo cogiendo una cámara por primera vez para filmar esa cercanía, ¿no? Y de alguna forma pues era importante también entender que, bueno, que ya se entiende, ¿eh? Quiero decir que no soy para nada condescendiente con eso porque sé que es algo que ya está ahí, que mucha gente ve, ¿no? Pero que en cambio, pues no, como espectadora, no estamos tan acostumbrados a verlo representado, ¿no? Y es como, ¿por qué? Para mí la peli también puede ser un coming of age, en realidad. ujú, sí. También hay una cuestión de esta cosa como intergeneracional que parece que se nos estanca mucho, ¿no? En estos momentos como que los jóvenes con los jóvenes, ¿no? Los mayores con los mayores, no sé, como que... Y en realidad la realidad es mucho más compleja que eso y hay las relaciones intergeneracionales son tal vez las que más interesantes me parecen, desde luego, porque hay un intercambio, ¿no? Que es muy bonito, que es muy fértil, ¿no? Ujú, Y hay una alianza, ¿no? Una alianza que está también, que a mí al menos me ayudó a entender también la alianza de las vivas con las muertas, realmente, ¿no? Y cómo los muertos también, yo digo, cuando uno hereda historias, ¿no? Del bisabuelo, ¿no? Vuelve a hacer presente a quien contó la historia, ¿no? Y entendemos desde el presente cómo los muertos siguen presentes, ¿no? Digamos, no vivos, pero presentes, siguen moldeándonos, ¿no? Como receptáculos, ¿no? Nosotros de sus historias, ¿no? Que las volveremos a transmitir y se las transmitiremos a nuestras nietas, ¿no? Y en ese sentido, de generación en generación, ¿no? ujú. Y es muy importante cómo representar eso. Totalmente. Sí que es verdad que tú planteas un futuro del 2027, un futuro que está bastante cercano.
Sí, está perdido, lo Ujú. siento. Sí que es verdad que es un futuro cercano, pero fíjate, cuando me has contado a mí lo de los drones, que es una cosa que, o sea, ya a mí ya como del futuro, inteligencia artificial, no sé, da un poco de miedo todo esto porque se está quitando un poco de humanidad al mundo, ¿no? O sea, a lo mejor avanzamos en muchas cosas y es maravilloso, pero es que estamos quitando mucha humanidad, ¿no? Para mí la clave siempre es como al servicio de qué pones ¿no? Al servicio que pones tal herramienta o tal otra, ¿no? Como al servicio del que está el dron, ¿no? Uno ve el dron y ya parece como sospecha, ¿no? Como hay un elemento de sospecha, de amenaza, de ser controlado, ¿no? Pero en nuestra peli el dron está tal vez al servicio, ¿no? Es un elemento muy especulativo también en el que al principio se desconfía, ¿no? Pero, o al principio un espectador puede desconfiar, pero que en realidad guía, ¿no? Porque está al servicio de otra historia, de otro cuento en realidad, ¿no? Y en ese sentido también era importante como quitar un poco de malignidad a la tecnología porque en realidad detrás de ella lo que hay son humanos, ¿no? Que hacen usos concretos, ¿no? Y que en realidad eso es pensar como que la tecnología forma parte de nosotras como civilización, ¿no? Y tomar un poco la conciencia de eso, ¿no? Para poder decidir también al servicio de que nos ponemos, ¿no? Porque también hay un discurso muy de todo va a fatal, cada vez vamos a peor, ¿no? Y la Mm, peli, poniéndose en ese año 2027, en ese futuro frágil, eh, pues también es como mostrar formas de habitar posibles donde la tecnología está al servicio de otra cosa y el futuro y el reto sobre el futuro nos permite participar de una forma generativa de nuestro presente, ¿no? Donde la ruina está ahí, ¿no? Y vemos la ruina cara a cara, ¿no? Y descubrimos y aprendemos de la ruina, porque a mí me parece algo hermoso, me parece algo bello. No me da pena, no me genera melancolía, porque entiendo la ruina desde el presente, ¿no? No veo el cortijo como era antes, no solamente veo eso, ¿no? Que es importante, sino que la ruina es lo que permite también especular y fabular y mirar al futuro, ¿no? ujú. Es un proceso, ¿no? Como la tradición oral y como la herencia, es un proceso hacia el futuro, ¿no? Y está abierta y la película en realidad, desde mi punto de vista al menos, es muy generativa con Ujú. eso, ¿no? Genial. Y ya para terminar, ¿qué dirías a los espectadores para que vean Historia de Pastores? ¿Lo he hecho bien? Sí. Historia de Pastores a los cines. ¿Qué les dirías? Bueno, pues que si es una película que de un lugar libre nos ha permitido contar y mostrar un pequeño cuento de verano donde, donde la oveja y varios personajes se conectan a las leyendas, ¿no? Y participan y juegan con el pasado para convertirlo en futuro. Así que animo mucho a la gente a ver qué sucede. Perfecto. Pues un placer, pues muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias.